Buenas, Ah, bien. buenas. Viene con todo. Muy bien, muy bien. A ver, esperen que me ubique, no sé dónde estoy. Acá. No sé por qué está la conexión a internet, no sé si la mía da vuelta, todo esto. Bueno, eh, para ir avanzando, chicos, vamos a comenzar hoy un tema nuevito. Pero antes de ir comenzando, ustedes ya han visto amplificadores operacionales, ¿no es cierto? Más o menos, tienen idea, está bien, quieren que reforcemos. ¿Han entendido bien con el ingeniero Rivadeneira? Sería bueno reforzar, profesor. Bueno, ya vamos a preparar algo para el viernes. En realidad, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizarlo. El ingeniero Rivadeneira utiliza los apuntes del ingeniero Rivero, ¿no es cierto? ¿O no? Utiliza un apunte de él. No sé, profe. Bueno. Hmm. El año pasado, bueno, no importa. El año pasado sí utilizaba los apuntes del ingeniero Rivero y nosotros, digamos, para reforzar, hemos utilizado esos mismos apuntes para reafirmar algunos conceptos. Pero bueno, ahí lo vamos viendo, ¿no? A medida que ustedes me van diciendo esto no entendemos, preparamos el temita que no entendemos y lo reforzamos. Bueno, fíjense, amplificadores operacionales. Ahí tenemos un súper dibujo. Ay, grave, por favor, tiene razón. Volvemos para atrás, grabamos. Recording in progress. Grabando. Bueno, hoy vamos a empezar un tema filtros activos analógicos. Y acá la vedette de este tema es el amplificador operacionales. Bueno, justo acá dice amplificador de operaciones, pero se conoce como el amplificador operacional. Acá en la imagen tenemos un pequeño y sencillo amplificador operacional con una realimentación de R2, una resistencia entrada y un capacitor al ingreso. Ya vamos a ver de qué se trata, vamos a ir viendo, ¿no? Este tipo de amplificadores en estos tipos de filtros tienen algunas ventajas y algunas desventajas. La gran ventaja que tiene estos filtros es que hay una amplificación, es lo que nosotros veníamos charlando con los filtros pasivos. ¿Se acuerdan que yo siempre le hacía hincapié que el filtro pasivo nunca puede entrar una señal de 1 y salir con 1? Hay una atenuación en el medio. Siempre sale un pequeño porcentaje, una pequeña señal se pierde el camino y no sale completamente todo. Entonces, esa es la ventaja ahora que tenemos, es que tiene un amplificador. Entonces yo con eso gano que la señal que entra puede ser un poquito chica, un poquito baja, o la puedo mejorar o la puedo ampliar. Esa es una súper ventaja que tiene este tipo de filtros, que son los filtros activos. Bien, fíjense, a baja frecuencia se eliminan los inductores, algo que por ahí nosotros no se consigue mucho en el mercado, y si hay que fabricar algunos de los inductores con las bobinas, a veces no salen lo mismo y generan cierto inconveniente. Por decir así, yo tengo que fabricar una bobina, un inductor, o comprar, no encuentro para un determinado filtro a baja frecuencia. En el caso de los amplificadores operacionales, no hace falta utilizar tantas bobinas, sí puede utilizar capacitores. Y hay una compensación con los capacitores, entonces hasta podemos generar en algún lugar que se llama, tiene un nombre específico, con un capacitor y una operación se puede generar o se puede simular una inductancia. Eso se les llama giradores, pero no sería el tema de nuestro estudio ese, sino que nuestro estudio sería el filtro. Fíjense, otro detalle muy importante acá es que el filtro es muy fácil de hacer. Acá los filtros complejos y en cascada se hacen mucho más sencillos. Ya se pueden hacer filtros de orden superior, que era lo que hemos estado hablando, y ya podríamos hacer hincapié con algunos software de Texas o de cualquier empresa que vendan, que ya podríamos mejorar ahí y ya podríamos entender un poquito más qué hace un filtro, qué hace el otro. Y además también, otra ventaja que no está anotada ahí, que al ser un filtro con un amplificador operacional en el medio, podemos generar corte un poquito más abrupto que lo que sean los filtros pasivos. Los filtros pasivos, se acuerdan que las pendientes muchas veces
en los cortes de los filtros es suave, va a depender por supuesto del tipo de filtro, pero acá sí se puede conseguir un filtro mucho más abrupta la caída y eso mejora la performance del filtro. ¿Cuáles serían los inconvenientes que podríamos tener acá? Uno de los inconvenientes más necesarios es la fuente de alimentación. En muchos casos no solo se necesita una fuente de 5 voltios positivo y la masa, sino que a veces se necesita la doble polaridad, más menos y la tensión. Eso también genera una cierta incomodidad, pero tiene solución, digamos, sería la menos complicada, pero lo mismo, si nosotros queremos hacer un circuito sencillo, se complejiza más que tenemos que agregar una fuente de alimentación, que puede ser una batería, una pila o armar una fuente adicional. Ese sería una contra muy grande cuando nosotros tenemos que agregar un filtro. Supongamos que tenemos que agregar un filtro a un parlante, ya tendríamos que agregar una fuente de alimentación al filtro, se complicaría un poco. En cambio, con un filtro pasivo le agregamos ahí un capacitor, una bobina y una resistencia, y ya tenemos el filtro sin alimentación. Acá ya se necesita alimentación. Fíjense que la respuesta en frecuencia de esos filtros está limitada por las características del amplificador operacional. Eso también es un tema muy importante porque los operacionales se compran por los límites de frecuencia. Y cuando más alta la frecuencia, más caro es el dispositivo. A ver, en la frecuencia de audio ustedes van y consiguen, por decir, una operacional a muy bajo precio. Entonces saldrá 10 pesos, 15 pesos. Pero si trabajamos en alta frecuencia, ya los costos son diferentes. Y además, que no solo los costos son diferentes, sino que la forma de trabajar con los operacionales se hace diferente. Ya necesitaríamos montaje superficial, ya necesitaríamos otra técnica para aplicar a alta frecuencia. Y otro detalle, fíjese, solo nos sirven para baja potencia. Acá, ¿cuál sería el problema? Nosotros no podemos utilizar un operacional para generar potencia. Un operacional, estamos hablando de, no llega a generar un vatio de potencia, que es muchísimo. Normalmente se utilizan milivatios. Y ahí nosotros, después a la salida de las operaciones, sí tendríamos que aplicar la potencia o amplificar de alguna otra manera con transistores o con algún dispositivo que me permita aumentar si yo necesito potencia, digamos, después de un filtro. Ya se ve, fíjense que lo que estoy hablando ya se está haciendo más complejo, con muchas ventajas, pero se está haciendo un poco más complejo. Pero eso sería lo de menos, porque todo esto digamos, podríamos hablar de lo que se llama costo-beneficio. Si nuestro beneficio es mayor, bueno, no importarían los costos. Todo va a depender de lo que siempre decimos. ¿Cuál va a ser el uso que le damos y a dónde vamos a aplicar? Si yo necesito hacer un filtrito para una fuente de alimentación, algo sencillo, no me hace falta que utilice un operacional, utilice un filtro pasivo. Ahora, si yo necesito hacer un filtro, algo muy específico para un audio o voces o para hacer un discriminador de frecuencia, algo así, sí puedo invertir un poquito más y utilizar amplificadores operacionales para tener un buen resultado. Bueno, un circuito básico de realimentación única y ganancia infinita, podríamos decirle. Ya sabemos que poniendo la realimentación no vamos a tener la ganancia infinita, vamos a tener una ganancia un poco más limitada, pero le llamamos así de ganancia infinita. Bien, acá vamos a tener lo que se llama conceptualmente una red de entrada, que le vamos a llamar A, y una red de salida o de realimentación que le vamos a llamar B. Fíjense que acá está conectado todo, digamos, como si fuera con toda lo que se apuesta más y demás, ¿no? Lo que muchas veces en el circuito no aparece tan fácilmente así, como si tuviera A conectado a masa y B, la red B conectada a masa. Sí vamos a tener una tensión de entrada que va a ser modificada por la red A y eso es lo que va a entrar al operacional, y en el lugar donde se va a producir la sumatoria o la diferencia de lo que tome la red B y va a ingresar a este punto. Ahí se hace la comparación y vamos a obtener la salida justo en este momento, que va a ser la tensión de entrada. ¿Qué puede ser?
Si es seguidor, va a ser lo mismo, la tensión de entrada va a ser igual a la salida sin ninguna atenuación. Si es un amplificador, vamos a amplificar todo esto. Muy raro que nosotros hagamos acá, acá puede ser, de nuevo volvemos a caer en los cuatro tipos de filtros. Filtro pasa banda, filtro pasa bajo, filtro pasa alto y supresor de banda. Son los filtros que los vamos a utilizar constantemente. Ahora, lo que sí tenemos que hacer es un análisis de cada una de estas redes que están acá. ¿Por qué? Porque estas redes me van a dar los polos y los ceros, digamos, acá los polos y los ceros, que son los que me van a definir el filtro. Entonces, cada una de estas redes son los que me van a dar a mí los polos y los ceros. El operacional no me va a dar un polo de cero porque me va a dar una ganancia, pero sí las redes son las que me van a provocar esos polos y los ceros en el diagrama para saber dónde está y cómo es el filtro. Bueno, volviendo al análisis de cuatripolos que ya habíamos hecho en algún tiempo atrás, ¿se acuerdan que nosotros hacíamos la red A va a tener una corriente de entrada, una tensión de entrada, una corriente de salida que ingresaba al circuito y una tensión de salida? Y nosotros acá, utilizando las admitancias, vamos a tener este tipo de ecuaciones. La corriente I1 va a ser la admitancia 1,1A por la tensión 1A y la admitancia Y2,1A. Esto es para recordar, no hace falta que los aprendamos de memoria, pero es para hacer el análisis. Entonces, y lo mismo vamos a tener para la red B, lo mismo vamos a tener tensión, corriente de entrada, tensión de salida, que después vamos a ir viendo que en algún caso la corriente I2A va a ser igual a la corriente I1B. O sea, esta corriente y esta corriente van a ser la misma. Vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque en este caso es la de cuádrupolo B la que entra, o no es que van a ser la misma, sino que se van a sumar para entrar a la operacional. Y en algunos casos hasta son las mismas. Ya vamos a ir viendo. En el cuadrúpolo B vamos a tener también una corriente I1A. Acá me equivoqué, es B, esto es B, esto es B. Y todo demás, la misma ecuación con las admitancias, con la diferencia que van a ser las tensiones las mismas, pero las admitancias van a ser diferentes. Entonces vamos a tener cuatro ecuaciones que nos van a repercutir en nuestro filtro activo. Y acá vamos a tener B, lo pongo a esas corrientes y fíjense que ahí ya empezamos a trabajar esas mismas ecuaciones, ya cómo nos jugarían acá. Fíjense, yo voy a tener una corriente I1 que va a pasar por el cuadripolo A, una corriente 2A, que es la que está acá, que a la larga va a ser la corriente esta 1B. Estas dos van a ser iguales. ¿Por qué van a ser iguales? Porque a la operacional, si tiene alta impedancia acá, no tiene que entrar corriente. No sé si se acuerdan de eso. Entonces, la operacional, cuando ingresa corriente acá, que no ingresa, vamos a tener la famosa masa virtual acá en el medio. Por lo tanto, este punto está puesto a masa. ¿Se acuerdan todo eso? Y aquí me va a poner el otro filtro, que va a ser esa corriente I2, que estamos viendo I2B, es la red esta B va a tomar una pequeña muestra de la señal de salida, va a pasar por el filtro y va a ingresar acá. Esa muestra es la que me va a permitir a mí realimentar el circuito y en este punto intermedio me va a provocar una sumatoria, una resta, para que ese circuito se haga estable. ¿Se acuerdan? Y ahí se va a transformar en la estabilidad y toda esa historia. A la larga, esa estabilidad me va a permitir a mí controlar la ganancia en función de cuál es el tipo de realimentación que tenga, positiva o negativa. En este caso, nosotros estamos negativa. Estamos con el positivo a masa. Y esto me va a permitir a mí trabajar con todo este circuito como si fuera, aparte de que si fuera un operacional, tiene que ser un filtro, digamos, un amplificador tiene que ser un filtro. Y ese filtro es el que me va a permitir a mí hacer lo que uno quiera o lo que yo quiera.
en función de lo que yo ponga en B y en A. En B y A puedo poner resistencia, capacitores y bobina. Y ahí genero el filtro. A ver, si yo en B pongo un filtro pasa abajo, entonces la realimentación que tengo por acá solamente va a ser el filtro pasa abajo y me va a dejar pasar alguna frecuencia para que se alimenten. ¿Me entienden? Y no va a pasar todas. Bueno, por el famoso principio de la tierra virtual, la diferencia de tensión entre la entrada de la operación es nula. Eso es lo que nos dice la teoría de la tierra virtual. O sea que la tensión 2A, esta tensión que está acá, que va desde el punto este al punto de masa, es cero. Eso es lo que está manifestado acá, ¿ves? La tensión 2A es cero. Y operando en la ecuación 2, si la tensión B2A es cero, me va a quedar estos valores y voy a derivar, y me voy a derivar que B1A es igual a la tensión de entrada. Lo mismo voy a hacer en la otra ecuación. Me va a quedar esto B1A, que sería esto que está acá, es la tensión BI. Y yo voy a reemplazar, entonces me va a quedar la corriente I2A, que es, ya me he ido a perder, que es I2A, que es esta que está realimentándose. Me va a quedar una admitancia que es de transferencia 2,1A por BI, que sería la entrada. Lo mismo para la ecuación 3, voy a tener que el I1B tiene Y12 por B0, que sería esto, la I1B, esto que está acá, va a ser el Y21 por B0, por esa tensión, el Y21, pero del segundo circuito, del cuadripolo B. Entonces acá vamos a tener algo del cuadripolo A y algo del cuadripolo B. La salida y la tensión de entrada. Y en el medio vamos a tener unas corrientes que es la corriente I2A y I1B. Y la corriente I2A es esta y la 1B es esta, ¿ve? Y ahora el análisis va a ser el siguiente. Esas dos corrientes, ¿cómo van a ser? Iguales, que es lo que acabo de decir por la tierra virtual, pero con signo cambiado. Entonces, al hacer una igualación de estas dos ecuaciones, yo pongo lo que he conseguido antes y lo que he conseguido por el otro lado, y voy a tener algo muy sencillo y muy rápido, que va a ser la tensión de salida sobre la tensión de entrada va a ser igual a la admitancia 2,1A, negativo por supuesto, sobre la admitancia 1,2B. Este sería del cuadripolo A y este sería del cuadripolo B, que son las admitancias de transferencia que tienen ahí. Esto sería el famoso HDS, y ese HDS es el que me define a mí qué tipo de filtro va a ser. Y acá le ponemos que la ecuación de transferencia de voltaje a circuito abierto. ¿Se acuerdan que eso veíamos en cuadripolo? Bueno, hemos reducido todo este circuito solamente, fíjense, a la Y, o sea, la admitancia 1, 2, acá está, Y21A, que es esta de acá, y la Y21 de B. Solamente hemos reducido todo el sistema a esa sencilla ecuación. O sea, yo lo que tendría que sacar esta Y21A, la Y12B, y voy a obtener mi configuración de cuadripolo para saber qué tipo de filtro es. Está claro, está acá, ¿no? Cualquier cosa me van preguntando, chicos. Es solamente un concepto matemático nada más. Bien, algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. No lo vamos a hacer tan largo hoy, pero ya a medida... ya van a hacer. Le dice, si los circuitos A y B son pasivos, sus frecuencias naturales estarán en el eje real negativo del plano complejo de frecuencia. Entonces, fíjense, si los dos son positivos, todas las frecuencias estarán, si esto es la parte menos, todas las frecuencias estarán de este lado.
serían los polos y los ceros. Los polos de H de S, de esa función, serán determinados solamente por los ceros de Y1, 2B, y pueden tener los ceros sobre cualquier parte del plano complejo cuando pertenece a un circuito RC. Yo tengo que sacar las impedancias, a ver, los ceros tendrían que estar de este lado para que esto funcione. Similar, ¿qué pasa con los ceros de HS? Están determinados por los ceros de Y1A, pueden estar sobre cualquier parte del plano complejo. O sea, los ceros de la 1A pueden estar en cualquier parte. Bueno, son detalles que hay que tener en cuenta, que a la larga cuando empezamos a diseñar, lo tenemos que tener en cuenta. Ya vamos a ver, cuando veamos ejemplos de diseño, ahí nos vamos a dar cuenta de cuáles son estos polos y ceros que se van para un lado, para el otro y se van moviendo, ¿no? Bueno, acá vamos a dejar esto. Bien, hasta acá sería el día de hoy. Recording Porque stopped. si no, no vamos a llegar, ya son las 9:05 y ustedes van a la otra clase. El viernes vamos a seguir ampliando, vamos a recordar un poquito de operacionales, ganancia de lazo y todas esas cosas, para que encaremos ya el tema del diseño con operacionales. Y ahí vamos a ver de nuevo lo que son filtros de Backlund, filtros de Chebyshev, filtro elíptico, de Cauer, de Bessel, las fórmulas matemáticas. Ya se van enganchando porque con el operacional es muy fácil hacer todos esos filtros y de orden superior también. Bueno, chicos, espero que hayan llenado la asistencia en el aula virtual. Nos vemos, si Dios mediante, el próximo viernes. Bueno, profe. 8:30. Bien, profe. Nos Buenas vemos, noches. gente. Esté bien. Dale, Chao. nos vemos. Suerte. Igualmente.